Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Márquez, nutricionista de Molly Volleyball, y hoy día vamos a dar una pequeña charla de lo que es la alimentación saludable, ¿sí? Para esto, si tuvieran alguna duda, me gustaría que la apunten, la tengan ahí para que todos podamos resolver esas inquietudes y que todos aprendamos de todo un poquito. Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que vamos a ver lo que es una alimentación saludable. Esta alimentación saludable tiene y puede ser aplicada para todas las personas, no necesariamente una persona tiene que estar un poco malita o hacer un deporte para tipo de... Así que vamos a esperar un poquito, tomen un poquito de agua, pónganse cómodos, que vamos a empezar la charla. Vamos a ver, diapositivas, que puedan verme. Y bueno, mil disculpas porque hubo un retraso para empezar la transmisión, pero yo estoy acá y lo bueno es que vamos a pasar las PPTs para que la puedan tener y así no haya ninguna duda con respecto a lo que voy a conversarles. Así que vamos a ver en qué consiste esta alimentación saludable. Bueno, vamos a ver que la alimentación saludable es muy importante porque han escuchado la frase eres lo que comes y en verdad es así. Uno se nutre de cada alimento que va proporcionando a lo largo del día y estos van a jugar un rol muy importante porque nos van a ayudar, uno, a que tengamos esa energía que necesitamos para todas las actividades. Dos, nos van a ayudar a rendir en nuestra actividad física si es que la deseamos y debemos realizarlas en verdad. Tres, nos van a proporcionar más salud en cuanto a todo lo que tengamos a lo largo de la vida. Lo que comamos ahora nos va a permitir estar sanos ahora y más adelante. Y por supuesto también nos va a ayudar a tener un buen sueño. Si nosotros comemos de manera saludable, ordenada, vamos a ver que tenemos un sueño más reparador en comparación si tuviéramos una comida mucho más consistente, que esta podría ocasionar que mientras dormamos estuviéramos digiriendo la comida y no sería algo muy agradable y reparador para nosotros al día siguiente. Entonces la alimentación juega un rol muy importante. Algunos jóvenes consumen alimentos un poco no muy saludables y se sienten bien, no hay ningún aspecto que pudiera interferir con su vida, no se sienten cansados, pero a veces lo que pasa es que esa alimentación, si no es ordenada ahora, más adelante se puede sentir esa factura, por decirlo así, entonces hay que cuidarnos desde ahora. Y bueno, una alimentación saludable quiere decir que vamos a comer diferentes alimentos en unas proporciones que deben ser necesarias para nuestro cuerpo. Ningún alimento es mejor que otro, no. Todos los alimentos que les voy a mencionar son igual de importantes y tienen que estar presentes sí o sí en nuestra alimentación. Conforme vamos creciendo, nuestro cuerpo va requiriendo diferentes nutrientes y ahí puede que haya una diferencia, por ejemplo, en una persona que practica deporte 3 veces a la semana, aquellos que hacen 5 veces a la semana, una persona que está embarazada, un adulto mayor y así sucesivamente. Cada persona va a tener su propio requerimiento y tiene que ser evaluado por un profesional de la salud que corresponde a la nutricionista. Ahora, ¿qué entendemos por una alimentación saludable y grupos de alimentos? Para eso tenemos los que son 3 grupos de alimentos importantes y que tienen que estar presentes sí o sí. Para eso tenemos los que son los carbohidratos. Los carbohidratos van a jugar un rol muy importante que es la energía. Sin ellos prácticamente vamos a estar como que cansados, apagados, como que queremos descansar todo el tiempo, malhumorados incluso, y la idea es que tengamos energía para todo lo que querramos hacer. Entonces es un grupo importante que tenemos que considerar. Ahora, también está otro grupo importante que son las proteínas. Esas proteínas se encuentran en todos los alimentos cárnicos, por ejemplo, pollo, pescado, pavita, pero también se encuentran en las menestras y también en lácteos. Entonces hay una gran diversidad. También tenemos los que son los vegetales y estos vegetales van a jugar un rol muy importante porque nos van a proporcionar fibra, antioxidantes, vitaminas, agua también, que va a hacer que todos esos alimentos nuestro cuerpo trabaje de una manera mucho más eficiente como debería ser. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 macronutrientes, que así la llamamos los nutricionistas, vamos a incluirlos en las comidas que vamos a necesitar a lo largo del día. Ahora, ya dije de los carbohidratos que nos van a proveer energía, pero tenemos que diferenciar una cosa. Estos carbohidratos tenemos 2 presentaciones.
Unos que son los alimentos, los carbohidratos complejos, y otros que son los simples. Seguro ya por lo que se escucha en la tele, en lo que son el rotulado de alimentos, podemos sacarnos una idea cómo es que va este tipo de alimentos. Y básicamente es que los alimentos que son carbohidratos complejos tienen fibra. ¿Qué quiere decir esto? Estos alimentos, al tener la fibra cuando llegamos a consumirlo, el cuerpo no lo va a llegar a procesar, pero va a tener muchos beneficios en nuestra salud. Por ejemplo, uno de ellos es que tengamos mucho más saciedad. Podríamos comernos, por ejemplo, un poco de lo que es manzana y la cáscara es la fibra y eso va a ocasionar que mi digestión sea un poquito más lenta, pero no en el sentido que me sienta pesada, sino que va a hacer que me sienta más satisfecha por más tiempo. Así también la misma fibra, eso pasa en el estómago, se tarda en lo que es procesarlo y cuando llega en mi intestino va a nutrir a lo que es mi microbiota. ¿Qué es la microbiota? Son unas pequeñas bacterias que están en nuestro intestino, que no son nada malas, son muy buenas, nos ayudan a digerir todos los alimentos, nos proveen algunas vitaminas como la vitamina K, por ejemplo, y también forma parte de nuestro sistema de defensa. Entonces, esta fibra, por ejemplo, la manzana que les comentaba, llega a mi estómago, yo lo digerí, se demoró en digerir, esto nos va a proporcionar saciedad y cuando llega al intestino va a ocasionar que sea fuente de alimento para esta microbiota y así puedo reforzar mi sistema inmune. Entonces, por eso es importante esta fibra y esos carbohidratos complejos. Ahora, otra función muy importante es que esta fibra nos ayuda a regular lo que es la cantidad de colesterol, de glucosa que puede estar en nuestro organismo y de esta forma se va regulando. Si, por ejemplo, hubiera una persona que me está escuchando y por ahí salió un resultado elevado de glucosa y colesterol, esta puede ser una buena alternativa para ayudarnos a controlar estos valores bioquímicos. De esta forma podemos contribuir a reducir el riesgo de que sea diabetes, hipertensión, hasta incluso cáncer como el cáncer de colon. Entonces, vayamos por los alimentos que son carbohidratos complejos. ¿Dónde lo encontramos? Está en la avena, por ejemplo, en lo que es el arroz integral, las pasas integrales, las menestras, frutas y verduras. Entonces, estos alimentos los podemos consumir prácticamente todos los días. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que si por ahí vamos al supermercado y vemos una cajita que dice alto en fibra o tiene una imagen que parece integral, hay que leer mucho el etiquetado porque no necesariamente es lo que contiene fibra. Hay que leer la lista de ingredientes que diga pan, no una harina fortificada, porque eso sería una harina blanca que le agregan vitaminas y eso no estaría mal, pero la idea es que sea completamente integral, ¿no? Después pasamos a los carbohidratos que son simples. Estos alimentos simples se consumen mucho, es muy fácil acceder a ellos, prácticamente están en los dulces, en los arroces blancos, en las pastas blancas, en el azúcar. Otro azúcar simple también está presente en la panela, en lo que es la miel. Obviamente la panela y la miel nos pueden proveer un poquito más de vitaminas, por así decirlo, pero no es que sea el alimento ultra light que vamos a ir por ello sí o sí. La alimentación tiene que tener un balance. Si por ello me quiero dar un gustito con un alimento simple, lo puedo hacer, pero que sea algo puntual. Ahora, regresando a lo que son los alimentos carbohidratos simples, estos mayormente tienen mucho sodio, es decir, sales. A una persona que tiene hipertensión probablemente puede que eleve la presión sanguínea y la idea es que se mantenga estable esta persona. Entonces, ese tipo de alimentos deberían ser muy controlados. Así también, este tipo de productos pueden tener muchos azúcares, podrían contribuir a que una persona eleve rápidamente sus valores de glucosa y poner en riesgo lo que es la diabetes si es que no la tiene muy controlada. Y también si hacemos un abuso de estos carbohidratos, puede elevar el colesterol. Entonces, las personas que también tienen colesterol elevado, tenemos que cuidar la cantidad de carbohidratos que vamos a ingerir. Algo que también que tenemos que tener en cuenta es que estos alimentos simples o los carbohidratos que no tienen fibra no aportan en su mayoría nutrientes. Entonces, de preferencia, consumirlos de manera muy ocasional y preferir aquellos que sí nos van a dar diversos nutrientes a lo largo de nuestro día. Antes que estos alimentos nos van a conducir a que tengamos hambre al poco tiempo. Eso ocasiona o se produce porque estos alimentos liberan gran cantidad de glucosa en nuestro cuerpo, que es la energía, así como una montaña rusa. Sube, sube, sube hasta que ingiramos todos los alimentos, pero al poco tiempo empieza a caer esta energía.
Y cuando esta energía cae, al cuerpo no le agrada, es que esa pasta súper cocida, necesito que me des más porque mi cuerpo quiere otra vez de lo que es energía. Eso no es conveniente porque nos va a conducir a que a lo largo del día vamos a cada rato y la idea es que podamos estar en las actividades y no solamente pensar en que tenemos que comer. Tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos que vamos a ingerir complejos. Un tip que les puedo dar es que cuando consuman pasta, que esa no sea muy cocida, que sea simplemente al dente, sería mucho mejor. Si consumimos por ahí arroz blanco, pastas que son blancas tradicionales, agregarle bastante cantidad de vegetales para que de esta forma nos contribuya a tener más saciedad y aportamos fibra de esta manera. Por otro lado, si comemos papa o camote, de hacer fibra nos va a mantener. Además que nos va a ayudar a ir al baño con mucha normalidad y también nos va a favorecer al sistema inmune. Entonces, beneficios hay un montón. Así que vayamos por los alimentos más complejos y los simples lo pueden comer, claro que sí, pero un día puntual. Así que vamos a ver entonces las grasas. Las grasas también son necesarias y estas de acá van a jugar un rol muy importante respecto a la energía. Las grasas vamos a encontrarlas en muchas presentaciones y incluso nos va a ayudar a que podamos tener un peso saludable. A veces como nutricionista me llegan las consultas como no debo comer grasa, si como grasa voy a engordar y en verdad eso no existe. Si queremos tener un peso saludable o alcanzarlo, tenemos que ingerir este tipo de grasa. Ahora podemos hacer la división grasas buenas y grasas malas. Entre las grasas buenas tenemos dos tipos. Un enlace doble y eso quiere decir que es beneficiosa. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el aceite, la palta, las aceitunas. Los poliinsaturados, que en su estructura tienen varios enlaces en toda su composición, favorece que sea también más hacia nosotros. Aquí encontramos al omega 3, prácticamente se encuentran los pescados azules, la chía, la linaza y las nueces. Otro alimento que también se encuentra dentro de esos alimentos poliinsaturados están los omega 6. Esos se encuentran en las semillas, en los frutos secos en general. Entonces la alimentación puede ser bastante variada. Vamos a introducir un pescado en un alimento. Podría ser un escabeche, podría ser al horno o un ceviche. Si no tenemos esa opción, podríamos irnos por la palta, las aceitunas, ya sea un desayuno, una merienda o en la misma ensalada. Y si no, podría ser unos frutos secos como maní, pecanas o nueces, ¿no es cierto? Entonces tenemos una amplia variedad de alimentos que introducir en nuestra alimentación. Después hay otras grasas que se llaman, esto quiere decir que no van a ser muy saludables. Aquí vamos a tener los alimentos con grasa saturada, se encuentran prácticamente en lo que son alimentos de origen animal, por ejemplo las carnes rojas sobre todo, lo que son los... Ahora, a veces me dicen, entonces como tiene grasa saturada, yo no me voy a comer el pedazo de queso. No. Los estudios que avalan que el consumo de ese tipo de enteros no van a alterar nuestra cantidad de colesterol. Por otro tipo de ingesta de alimentos como los carbohidratos complejos que son los dulces o procesados, pero no por los lácteos. Entonces no tengamos miedo a los lácteos enteros, semidescremados. Por otra parte, las carnes rojas sí nos van a proveer grasa saturada, pero el consumo de una vez a la semana no tiene por qué afectar nuestra salud. También tenemos estos ácidos grasos saturados, se encuentran en alimentos procesados, por ejemplo, papas fritas, helados, y lo malo de ello es que elevan el colesterol LDL, que es el colesterol malo. Entonces, por eso es que su consumo tiene que ser muy limitado y debe ser de manera ocasional. Por otro lado, también tenemos las grasas trans, que estas también se van a encontrar en los rotulados de los alimentos. ¿Y qué pasa con ellas? Son peores que los ácidos grasos saturados. ¿Por qué? Van a hacer que el HDL, que es el colesterol bueno, disminuya y el colesterol malo, que es el LDL, aumente. Eso ocasiona que tengamos mayor riesgo a cualquier tipo de enfermedad cardiovascular y no gocemos de una buena salud. Tal vez ahora no se note, pero al poco tiempo podríamos ver un
escenario que no es favorable para nosotros. Entonces, mucho cuidado con este tipo de grasas. Ya sabemos que tenemos las grasas buenas y las grasas malas. Vamos por las grasas buenas porque nos van a proveer energía, nos van a proveer antioxidantes, van a favorecer el sistema hormonal, entonces tienen muchos beneficios. Y no menos proteínas. Estas proteínas van a ayudar a formar, regenerar y que, por ejemplo, una niña que está en crecimiento debería consumir sí o sí. Una persona que ha tenido alguna lesión, alguna herida, también debería consumirlos para que esa reparación de la herida sea un poco más rápida. Y mantiene estos alimentos, las proteínas, van a favorecer que el músculo se mantenga siempre y cuando consumamos una cantidad y haya un estímulo por parte del ejercicio. Entonces, tiene que ver mucho de la mano el ejercicio y la alimentación. Así también tenemos lo que son las proteínas, a proveer lo que es el sistema de defensas y también nos ayudan a tener mayor saciedad. Entonces, sí o sí tenemos que incluirlas para que un plato esté completo y balanceado. Hay que tener en cuenta que estas proteínas, su estructura básica es como si se llaman aminoácidos. Estos son como si esas que van a otro son 20 aminoácidos que tenemos que ingerir a lo largo de toda la alimentación para que esté completo y 9 de ellos son esenciales. ¿Qué quiere decir? Que estos 9 no los vamos a poder como el resto, incluirlos como parte de la alimentación. Para esto tenemos dos fuentes, los alimentos de origen animal y los de vegetal. Los alimentos de origen, estos aminoácidos esenciales que les comentaba. Entonces, lo que es la reparación, mantenimiento de lo que es el músculo, las defensas, nos va a aportar estos porque su estructura está completa. Por otro lado, también tenemos los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, las menestras. Las menestras, si lo pudiéramos ver con una lupa, pudiéramos ver que el rompecabezas que les estaba comentando, esos aminoácidos completos. Entonces tenemos que rellenar esos espacios, por así decirlo, y cómo es que los vamos a complementar, si los vamos a unir con un poco de arroz, un poco de quinoa, que es un pseudo cereal, o un poco de trigo, que es un cereal. Al hacer esta mezcla hacemos que la cadena de aminoácidos, esta cadena o rompecabezas esté completo y así estas proteínas pueden cumplir las funciones que les he detallado anteriormente. Entonces tenemos esa variedad y esa facilidad. Si un día no quiero comer pollo, no me voy a morir, pero tengo que hacer la buena combinación de lo que son las menestras con un poco de cereal. Y si no, también podría complementarlo con un poco de frutos secos y está bastante bien. De esta forma podemos tener una alimentación saludable y por eso es que los vegetarianos también pueden tener una buena alimentación. Ahora, tenemos que tener en cuenta que los carbohidratos, las grasas, las proteínas juegan un rol muy importante, pero también están presentes en la alimentación las frutas y las verduras. ¿Por qué? Estas van a aportar vitaminas, minerales, van a ayudar a que tengamos un buen tránsito intestinal, es decir, que no haya estreñimiento o prevenirlo. También van a ayudar en cuanto a lo que es regular el nivel de glucosa y colesterol, por lo mismo que aportan fibra. También nos aportan lo que es saciedad. Entonces, si una persona está muy ansiosa, tiene un examen, está preocupada por algo y quiere comer más de la cuenta, una buena opción sería agregar una fuente extra de lo que son verduras o tal vez una fruta entre meriendas para que esta ansiedad disminuya porque estos alimentos proporcionan lo que es saciedad. Entonces, son indispensables. Un componente que no lo he mencionado todavía, pero es importante, es el agua. El agua siempre va a ser fundamental para nuestro organismo, nos va a ayudar a eliminar toxinas, regular la temperatura, evitar el estreñimiento, tener una mejor concentración, también tener una mejor digestión. Si por ahí, ahora que estamos en cuarentena, estamos ahí haciendo las clases, escuchándolas y me estoy quedando dormida porque ya no puedo más, tal vez nos falta hidratarnos, así que vayamos por un poquito de agua y vamos a ver que esta concentración va a mejorar. Tenemos que preferir siempre lo que es el agua natural si es posible para que no vayamos a ingerir azúcares innecesarios presentes en lo que son bebidas que tienen, por ejemplo, mucha azúcar. Hay que tener que presente que existen otros alimentos bebibles que tienen mucha cantidad de azúcar, por ejemplo, néctares, jugos, otros alimentos que dicen agua de manzana industrial o un emoliente, una chicha morada, pero
tienen mucha cantidad de azúcar, así que mucho ojo con lo que vayamos a ingerir. Preferamos el agua, lo que son refrescos naturales en casa, y si por ahí hago algún tipo de actividad, podríamos considerar los que son las bebidas rehidratantes, ya que aportan sales que se pierden durante el entrenamiento o el ejercicio. Pero si yo estoy sentada en mi casa y no hago ninguna actividad física, no corresponde que yo ingiera ese tipo de bebidas rehidratantes porque no estoy eliminando estas sales minerales. Entonces, siempre vayamos por el agua de preferencia. Tienen que ser 8 vasitos al día en promedio. Eso es para las personas adultas. En caso de que sea menor, una persona con menor edad puede multiplicar 30 mililitros por lo que es su peso, y en sí más o menos podemos tener un rango de cuánta agua tenemos que hidratarnos. Pero un método que nunca falla, que no tiene costo y que no tenemos que hacer tanto cálculo, es cuando vayamos al baño, la orina sea de un color bastante clara y de esa forma podemos saber que estamos bien hidratados. Ahora, algunos tips que tenemos que tener en cuenta para esta alimentación saludable es que tenemos que tener 5 comidas. Estas 5 comidas corresponden a un desayuno, a un almuerzo y a una cena, que son las 3 principales, y otras 2 de una merienda en la mañana y otra en la tarde. De esta forma podemos distribuir todos los nutrientes que necesitamos en cantidades oportunas sin hacer una gran comida. Ahora, si yo no tengo el tiempo de prepararme mi media mañana o mi media tarde y no tengo hambre en mis comidas principales en abundancia, podría omitirlas, pero sí llegar a cubrir todo mi requerimiento calórico, proteico y todos los nutrientes en el resto de mis alimentos. Para eso igual tendríamos que volverlo con una nutricionista para que sea de una forma mucho más adecuada y no haya ningún déficit de nutrientes. Otro tip que les puedo dar es que vayamos a incluir verduras. Estas verduras de preferencia deberían ser la mitad del plato. Muchas veces llenamos el plato con lo que es arroz, papa y dejamos las verduras a un ladito, pero no, hay que darle la importancia que merecen. Y tiene que ser la mitad de nuestro plato. Ahí puede ser, por ejemplo, un guiso, un arroz con pollo, podríamos agregar bastantes verduras, que no se pierda todo el arroz, sino que haya más verduritas ahí también, acompañándolo. Puede ser un salteado, podría ser a la parrilla, podría ser fresca, cocida, como ustedes deseen, pero siempre las verduras acompañadas y de preferencia que hayan 3 colores en esta cantidad de vegetales que vamos a ingerir. Vamos a ver que también tenemos que incluir lo que son los alimentos integrales, como les había mencionado. Estos vamos a preferir que sean, por ejemplo, la avena, lo que son un poco de camote con cáscara, lo que es también menestras, arroz integral. Y si no lo tuvieran, ya les dije el tip, podemos agregarle vegetales para agregar esta fibra que les está haciendo falta. También hay que considerar las grasas. Ya les mencioné que hay grasas buenas y malas, así que hay que aumentar estas grasas que son saludables y tienen muchos beneficios. Y también tenemos que tener en cuenta que a la hora de comer tenemos que hacerlo de manera despacio, sin distracciones. A veces pasa que estamos comiendo y vemos la noticia y simplemente ni siquiera miramos el plato que estábamos ingiriendo. De esta forma, el cerebro no capta lo que estamos comiendo y por eso más tarde nos va a decir, ¿sabes qué? Vamos a comer ese postrecito o esa galletita o lo que sea, porque no comiste lo suficiente en tu almuerzo. Así que a la hora que comamos, mucha atención a lo que vamos a estar ingiriendo. Y si lo hacemos de manera muy rápida, tratemos de dejar el cubierto en el plato y de esa forma, por un pequeño tip que parezca, nos va a ayudar un montón. Algo que sí pueden hacer es conversar con las personas y de esta forma pueden comer de manera mucho más despacio. Recuerden también ejercitarse, es parte de lo que es nuestros movimientos que tenemos que hacer. De esta forma nos mantenemos activos, estamos más alegres, favorecemos el tránsito intestinal, que no haya estreñimiento, liberamos endorfinas para estar más contentos, nos ayuda a tener un sueño más reparador. Entonces, beneficios, sería para una charla aparte. Así que igual, hay que movernos a la hora que ustedes puedan. Si no pudieron en la mañana, pueden hacer la tarde, o si no en la noche, la hora que ustedes se den un tiempito y muevan esos músculos. Y algo que también tenemos que considerar es el sueño, porque el sueño nos ayuda a que haya una producción de lo que es la hormona del crecimiento, y sobre todo los pequeños que tienen que seguir creciendo puedan seguir desarrollándose con normalidad y de una buena manera. Así también si las personas que hacen ejercicio, que también puedan ayudar a que ese músculo se repare de una manera mucho más eficiente. Entonces, de nada sirve comer bien, entrenar todo, siempre y cuando no vayamos a dormir. Todo va en equilibrio, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ahí tenemos todo lo que
es una alimentación saludable. Como verán, no es algo de comer como si fuera de otro mundo, es adaptar lo que comemos en base a lo que tenemos en casa y los que nos agrade, ¿sí? Entonces vamos a pasar con las preguntas. Si por ahí alguien me está preguntando algo, por ejemplo, me dicen qué o cómo debería ser un buen desayuno nutritivo. Eh, Vamos a responder. Sí, un desayuno nutritivo tiene que tener esos tres componentes, como había mencionado, los carbohidratos, las grasas y lo que son carbohidratos, proteínas, grasas y bueno, un poco de vegetales. Para hacerlo de manera más gráfica, podríamos agarrar un carbohidrato, por ejemplo, un poco de avena. Esta avena va a ser mi carbohidrato. Si yo deseo, lo puedo combinar con un poco de leche. La leche sería un alimento proteico y después lo puedo combinar con un poquito de frutas y ahí tengo mis alimentos que me proporcionan minerales. Entonces, de esta forma ya tengo un desayuno saludable. ¿Qué otro desayuno saludable podría ser? Podríamos tener en cuenta, por ejemplo, un pan. Tal vez no me gusta el integral, podría considerar un pan blanco y lo podría rellenar con un huevo. El pan para eso sería el carbohidrato. Si lo relleno con huevo, la proteína sería este huevo, de preferencia que no sea frito, sino al teflón con un poquito de vegetales, y estos vegetales van a aportar los vegetales la fibra que necesitamos, el huevo la proteína y el pan el carbohidrato. De esa forma tendremos un desayuno completo. Entonces tenemos ahí una variedad para ir jugando, ¿sí? Igual si no queda duda, igual me pueden seguir preguntando. Después me están preguntando cuál es el horario ideal para que duerman las niñas de vóley. Lo mejor es que sean 8 horas, por el trajín que tenemos en el día a día a veces no se cumple, pero podríamos tratar que sean los más cercanos, 7 horas por lo menos, lo ideal es que sean 8 en lo posible, para que, como mencioné, el cuerpo también pueda tener esta secreción de lo que es la hormona de crecimiento, pueda haber un mantenimiento y reparación de este músculo, y así también la persona descanse lo suficiente para estar el otro día lúcido y con las energías necesarias para hacer sus actividades. Me preguntan qué proteína un deportista de alto. Hay muchas proteínas en considerar, tener en cuenta que estos suplementos van a ser considerados siempre y cuando la persona no tenga la capacidad gástrica, es decir, si se llena muy rápido, si no tiene tiempo o es que en verdad su requerimiento calórico es tan alto que la comida va a ser imposible que se la coma. Entonces, una persona o un deportista de alto rendimiento habría que evaluar qué es lo que está ingiriendo, cuánto es su gasto calórico, sobre todo el gasto proteico, y en base a eso brindarle la asesoría necesaria. ¿Alguna otra pregunta? Igual vamos a ver que la alimentación saludable, como les mencioné, tiene que ser por todas las personas. No necesariamente tengo que llegar a un extremo de estar un poquito malito. Podemos empezar a hacer los cambios ahora. Si, por ejemplo, no tengo la costumbre de comer un poco de vegetales, bueno, mañana hagamos un poquito de esas verduras e incluyámoslo más en el arroz, pongamos un poquito de, no sé, vainita, un poquito de lo que es alverjita y proporcionamos también más color a nuestras comidas. Que disfrutamos lo que comemos, porque al fin y al cabo lo que comemos va a hacer que estemos bien. Y si no lo aprovechamos, si no lo disfrutamos, no va a ser algo sostenible. Entonces hay que agarrarle el ritmo y aprovechar el tiempo que ahora estamos como que en hacinamiento para poder preparar las comidas en casa y saber qué es lo que estamos preparando y hacerlo en familia. De esta forma, tal vez uno empieza a conocer que tiene maravillas para cocinar los alimentos y le sale exquisito, mientras que otras personas tal vez se le da más por hacer algo más fácil. Entonces, todos podemos aportar un poquito en cocina, así que hay que meterle ganas a la hora que vayamos a preparar nuestros alimentos. ¿Alguna otra pregunta de por ahí de casualidad para poder terminar y que todos tengan sus dudas absueltas y no haya ninguna pregunta que se quede en el aire? Igual, de todas maneras, me voy a tratar de que las PPTs queden colgadas para que las puedan ver o en todo caso puedan revisar este video con todo el detenimiento que necesiten. Bueno, entonces si no hubieran más preguntas, yo espero que todo haya sido claro. Si tuvieran alguna duda, pueden comunicarse y no hay ningún problema para poder atenderlos y resolver sus inquietudes. Por acá me preguntan, ¿qué alimentos generan crecimiento? Los alimentos no es que uno solo vaya a generar un crecimiento, es el conjunto de varios elementos y nutrientes. El calcio nos ayuda a la formación del hueso, al igual que la vitamina D nos
trabaja de manera conjunta con el calcio, proporciona que podamos crecer de manera eficiente. Sin embargo, si estos nutrientes están, pero no hay un adecuado balance entre los carbohidratos como las harinas, menestras, por ejemplo, con un poco de proteína, por ejemplo, pollo, huevo, no va a ser algo proporcional. Todos los alimentos tienen que estar presentes. Entonces te podría recomendar, bueno, de todas maneras, menestras, algo de muy fuente valor proteico, pollo, pescado, pavita, carne, frutos secos, los que son esos alimentos en particular, también los lácteos, la vitamina D, que lo encontramos también en lo que es el sol. Ahora que no podemos salir mucho, aunque sea asomarnos a la ventana, nos va a ayudar a obtener esta fuentecita de vitamina D que se obtiene a la exposición de la piel con el sol. Por lo menos unos 15 minutitos, 10, y no es suficiente que haya un sol esplendoroso. Con un poco de rayos de sol, suficiente. Ejercicios que puede comer una noche. En verdad, una persona que hace ejercicio en la noche habría que ver qué tan tarde está entrenando, pero sí debería tener una cena completa. Con eso quiero decir que vayamos a incluir una fuente de carbohidratos. Podría ser un poco de quinoa, tal vez un wrap integral, un pancito. Podría ser una crema de verduras que tenga un poco de papa y ahí proporcionamos carbohidratos. Debería tener sí o sí lo que son vegetales para que nos aporten estos antioxidantes que son necesarios cuando hacemos ejercicio. Y sí o sí una fuente de proteína que tiene que tener pollo, pescado, huevo. Si es muy tarde, incluso podría ser un poco de leche con algo adicional para que esté equilibrado. Pero sí o sí tenemos que ingerir nuestros alimentos mucho lo consumir estos alimentos. Me preguntan referente a los dulces como postres helados, ¿cuál es la hora ideal? La hora ideal es la que tú quieras, la que te guste. El punto es que este consumo de los postres sea de manera ocasional, no todos los días. Recordemos que es un gustito. En casa mejor porque así conocemos mejor la cantidad de azúcares que pueda tener. Si podemos hacer versiones más naturales en buena hora, pero la hora que tú decidas está bien, siempre y cuando no excedamos y que no sea algo de todos los días. Así que cuando comas tu postre, cuando comamos nuestro postre, seamos felices y disfrutámoslo, porque eso es una alimentación saludable. Incluimos alimentos que nos van a nutrir y alimentos que también nos van a llenar de alegría al consumirlos, pero siempre con moderación. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no. Entonces, vamos a ver, alimentos. Bueno, creo que eso es todo. Entonces espero que haya quedado todo clarito. Ahora sí los dejo y ya tienen si tuvieran alguna otra duda. Ha sido un gusto y que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo. Chao.